Buenas noches, doctores, buenas noches, compañeros. A nuestro grupo le ha tocado hablar acerca de la aceptación de la acción extraordinaria y el habeas corpus de la señora Sara Moya. Yo les voy a hablar del habeas corpus. El habeas corpus es una garantía constitucional del derecho a la libertad, a la integridad física y psicológica. ¿Cuándo aplicamos el habeas corpus? Cuando la persona está detenida por 48 horas ilegítimamente. Entonces acude a este recurso, a esta acción, que es del habeas corpus. También tenemos varias definiciones. Es el derecho de toda persona detenida que espera comparecer de forma inmediata ante un juez o una autoridad. Anteriormente en nuestra legislación el habeas corpus se tramitaba por medio del alcalde, pero debido a que tenía demasiadas potestades y familiarismo, se cambió a lo que ahora es una autoridad competente. Sí. Ya. El habeas corpus es una terminología jurídica, el derecho de todo detenido que se considera ilegalmente privado de la libertad, como ya les expliqué. Está amparado en el artículo 86 en la Constitución. Las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. 3. La presentación de la acción. La jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública en cualquier momento del proceso, al momento de tramitar el habeas corpus de la persona que ha sido vulnerado este derecho. También se encuentra en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos habla sobre las medidas cautelares. En el artículo 43, la acción de habeas corpus tiene por objeto proteger la integridad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad. Además de esto, nos enumera las características por las cuales la persona también puede hacer esta acción. Que no debe ser exiliada forzosamente, desenterrada o expatriada del territorio nacional. ¿Qué sucede con los extranjeros? A no ser desaparecida forzosamente, a no ser torturada, tratada en forma cruelmente inhumana y degradante. El habeas corpus en el Ecuador. Desde la Constitución del año de 1830 hasta la actualidad del 2008, sigue vigente en nuestra legislación ecuatoriana. Sí. Procedencia. La detención sin fórmula de juicio. El hecho de encontrarse privado de libertad sin fórmula de juicio se da cuando una persona ha sido detenida arbitrariamente, es decir, cuando la detención se ejecuta sin tener sustento en una disposición legal. Antes. Un poquito más. Un poquito más. Ya. A mí me ha tocado la parte de analizar la sentencia, sí, Juanito. Bueno, el inicio de la acción de habeas corpus fue el 23 de septiembre de 2001 por los abogados Alexandra Antunia Ávila, Melinda Humal Paiza y Rodrigo Trujillo Orbe a favor de la señora Sara Moya. ¿Qué era lo que pedían estos abogados? Los abogados pedían que al juez que se ordene el inmediato traslado hacia el domicilio de la señora, ya que ellos decían que la señora estaba en estado de gestación, exactamente 24 semanas de estado de gestación. Sí, bueno, aquí nos habla del artículo 89, que como ya nos habló nuestra compañera, acerca de lo que es el habeas corpus, que es el habeas corpus funciona cuando una persona está ilegalmente detenida sin fórmula de juicio, de una forma arbitraria, ilegítima, ineficaz. Sí. Dicha acción fue negada por la sala de la Corte Provincial de Justicia. ¿Por qué negaron esta acción de habeas corpus? Hacían un análisis que no debía ser aplicado la acción de habeas corpus, ya que la detención no fue ilegítima, ni arbitraria, ni ineficaz. ¿Por qué razón? Porque la señora... ¿Ineficaz? Porque esta señora no estaba en estado de gestación cuando se formuló la sentencia, pero al momento de dar la sentencia en la Corte Provincial no la supieron motivar, ya que estos abogados apelaron dicha sentencia. El 29 de noviembre del 2011, por los jueces de la segunda sala de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la acción de habeas corpus número 971-2011, propuesta por dichos accionantes a favor de la señora Sara Moya conforme, también vuelven a negar esta acción de habeas corpus,
ya que los jueces consideran que no debía haberse dado elección de habeas corpus, ya que en ningún momento fue ilegítimamente detenida. Esta sentencia de la Corte Nacional de Justicia en la Sala Penal en Quito, 29 de noviembre de 2011 a las 11 horas. Ya, ¿qué decía la petición de los abogados? La petición concreta de ellos decía que el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador en acción de habeas corpus, y ya que la privación de libertad no fue ilegal, arbitraria o legítima, ni tampoco, como dicen los recurrentes, la señora Sara Moya, ya que no estaba en estado de gestación, ya que el auto de llamamiento a juicio fue dictado el 6 de agosto de 2010 y el 2 de septiembre de 2010 la prenombrada señora no estaba en estado de gestación. Eso fue lo que supieron manifestar la Corte Provincial y la Corte Nacional. Por eso ellos determinaron que no aplicaba la acción de habeas corpus. Después de haber sido negado por la Corte Provincial y la Corte Nacional de Justicia, ellos pidieron una acción extraordinaria de protección, ya que se violentaron los derechos constituidos en el artículo 76 de la Constitución. Y la segunda Corte Constitucional, con fecha 29 de agosto de 2017, dice que ahí hubo un mal manejo de lo que es de los jueces, ya que ellos no supieron motivar bien en sus sentencias por qué no aplicaba el habeas corpus. No supieron motivar de qué manera no debía ser aplicado dicho habeas corpus. Aquí dice, los hechos del caso permiten al Corte concluir que haya existido una vulneración consumada de derechos a la vida íntegra física de la presuntiva afectada en la acción de habeas corpus. Al contrario, se evidencia como hecho reconocido en las sentencias de primera instancia que dicha cumplía una pena de 2 años de resolución menor en el momento de haber iniciado la acción de habeas corpus. Sí. Dado que resulta inoficioso dictar medidas de restitución de derecho como medidas de sustitución a la privación de la libertad y nuevas decisiones judiciales, deberían ser analizadas las actuaciones de los jueces de primera y segunda instancia. Ya. El Código de la Niñez y Adolescencia. En el artículo 23, protección prenatal, se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer en embarazo hasta 90 días después del parto. Debidamente el juez deberá disponer medidas cautelares que sean del caso. En la Corte Provincial debían haber el juez determinado medidas, ya que, como nos dice el artículo 23 del Código de las Niñas y Adolescencia, la persona que esté en estado prenatal tendrá hasta 90 días después del parto, debería el juez disponer de medidas cautelares. Sí. Ya. Esta es la sentencia de la Corte Provincial de la Justicia. ¿Estás hacia atrás? No, verá, en la Corte Provincial se da la sentencia donde se rechaza el habeas corpus. ¿Por qué se rechaza dicho habeas corpus? Porque decía que que te equivocaste fue que volviste a la Corte Provincial. Exacto. Y estamos en la Corte Constitucional. ¿Por qué regresa a la Corte Provincial? No, ese fue el error que tuvo. Sí, claro. Estaba analizando, porque en la primera Corte Provincial se rechaza la acción del habeas corpus. ¿Por qué? Porque determinan que la señora no estaba en estado de gestación y no aplicaba dicha acción de habeas corpus, ya que... ¿Comprobado que no estaba en estado de gestación? Comprobado. Sí, le explicamos. Ya. El proceso sigue de la siguiente forma. Inicia, la señora comete el delito. Ya. Entonces, ella después, al mes, ya cuando ya le tuvo la formulación de juicio, tuvo todo, exactamente. Ya, la señora sale que está embarazada dentro de la cárcel. Entonces plantean la acción de habeas corpus, que está mal planteada, porque ella no estuvo ilegítimamente detenida. Todos se cumplieron los 3 elementos, las 3 condiciones del habeas corpus. Ya, entonces ellos van a la Corte Nacional, Provincial, Nacional, ya, entonces empiezan a apelar. Llega a la Corte Constitucional y ahí le explican que nunca pudo plantearse por habeas corpus, sino que podría plantearse por acción de protección, el cual sí se hace eficaz. ¿Por qué? Porque la señora estaba en una cárcel embarazada. Entonces, exacto, después la Corte Constitucional valora otros parámetros de la justicia. Pero como medidas cautelares que debían pedir el arresto domiciliario, hasta que ella dé a luz los 90 días, pasa y ahí continúa. O sea, no le exime que ella cumpla la pena por la acción que cometió. Y aquí está ¿Vulneración de qué derecho?
¿Hubo vulneración de derecho en la falta de motivación de la sentencia? Sí, hubo vulneración de hubo derecho. la vulneración del derecho ¿De qué derecho? debido proceso. El debido Ya que proceso. aquí no se respetó, como decía el Código de la Niñez y Adolescencia, que debía después poner medidas cautelares. Ahí se Porque vulneró. sencillamente lo que la Corte Constitucional está señalando y advirtiendo es la actuación de los jueces. ¿No es cierto? Claro. Aquí en la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional nos dice que en este caso, cuando son por delitos penales, ya que la señora había sido por delito penal, exactamente el delito de hurto, que era la pena privativa de 2 años, se dará, cuando la orden de la privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Ya, por eso es que se interpone ante la Corte Provincial de Justicia y no sea la persona o el juez que conoce dicho delito. Entonces ellos, al ver que la Corte Provincial negó la acción de habeas corpus, ellos apelaron. La Corte Nacional les volvió a negar y ellos apelaron, pero ahí presentaron la acción extraordinaria de protección hasta la Corte Constitucional, donde el juez determinó que la acción de habeas corpus no cabía, pero sí se había vulnerado el debido proceso, ya que el juez debía determinar, el de la Corte Provincial, que se dé una medida sustitutiva de la pena, por ejemplo el arresto domiciliario o cualquier otra medida. A ver, disciplinar. ¿cuál es la conclusión que ustedes tienen respecto de justicia ordinaria y justicia constitucional? ¿Qué valora la Corte Constitucional en su resolución? Bueno, la Corte Constitucional valora la mala actuación de los jueces de primera y segunda instancia. Y Ya, de pero hecho, ¿qué valora? Eso observa, eso mira la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Eso analiza, pero ¿qué valora la Corte Constitucional en su decisión? Yo siempre les digo, los jueces constitucionales miran el horizonte del derecho constitucional, la justicia constitucional. ¿De qué valora la Corte Constitucional el rato de resolver? claro, en ese es el caso del debido proceso y la falta de motivación en la primera y segunda sala. Ya, pero ¿qué valora? Cuando hay una vulneración a la vida. Vulneración de derechos a partir de los principios constitucionales. Por eso es que las decisiones, se han visto esas sentencias de la Corte Constitucional, siempre yo les digo y me apasiono y les digo, las resoluciones de la Corte Constitucional son tan ricas, tan nutridas, que produce seguir leyendo, ¿no? Sí. Y cada uno, cómo están los votos, ¿no? El Más voto que salvado. todo, la sentencia que nos envió es fácil de entender, o sea, no Ya. tiene términos rebuscados que uno tiene que poner sinónimos, antónimos, no, o sea, es fácil de entender. A ver, vayamos más allá entonces, la decisión de la Corte Constitucional, ¿qué otros componentes coge para resolver? ¿Cuáles? Si es simple, ¿qué es lo que más, de dónde se agarra? ¿Cuáles son los plus que le pone la Corte Constitucional en una resolución? Primero las garantías y los derechos de Ya, pero ya, quiero ver en la estructura, más allá de aplicar el principio de legalidad, que lo aplica la primera y segunda instancia, ¿no? Ya. ¿Cuál es el plus que le pone la Corte Constitucional el rato de resolver? La motivación de la sentencia. ¿Basada en qué? En ¿Qué pide? ¿Qué jurisprudencia. pide la Corte Constitucional? El rato que está resolviendo, ¿en qué más se basa? Le dejamos al foro, ¿ya? ¿Qué es? Marco constitucional. Marco constitucional. Los valores que establece la Constitución. Los valores, ¿qué más? Principios. Faltan 2 elementos. Normas constitucionales. ¿Qué más? Principios. Principios, ¿qué más? Faltan. Normas constitucionales. Faltan 2. Valores Jurisprudencia internacional y doctrina. ¿No es cierto? Jurisprudencia internacional y doctrina. Derecho comparado y doctrina. ¿Se han visto, no? Doctrina, 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 doctrina. Entonces, y van filosofando, ¿no? Porque la Corte Constitucional termina metiendo mucho de filosofía, ¿no? ¿Ok? Listo. Gracias.